Bueno, sin escalas, vamos con el siguiente expositor. Venimos de Inglaterra y viajamos a España. Eh, Les cuento que vamos a hacer un primer bloque, vamos a tomar un break de 15 minutos y vamos a seguir. Quien nos acompaña es Albi Rodríguez Jaramillo. Albi, ¿estás con micrófono? Así te presento, pero antes quiero Y asegurarme que acá estés estoy. acá. ¿Me escucha? ¿Cómo va? Perfecto. No, Bueno, perfecto. Albi, ok, ahora vamos con la presentación y te hago entrega formal. Albi es de Venezuela y vive actualmente en España. Ahora vamos a contar un poco su currículum. Es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con un máster en microfinanzas y desarrollo social de la Universidad Alcalá de Henares. Es consultor legal internacional en nuevas tecnologías y ecosistemas digitales con especialización en inclusión financiera. En la actualidad se desempeña como coordinador de ecosistemas y comunidades LACchain, una iniciativa liderada por el BID Lab para el desarrollo de blockchain en América Latina y el Caribe. Forma parte igualmente del equipo del Observatorio Legal Tech New Law en la Universidad Comillas de Madrid, ha sido profesor de Entity Data, así como de organismos internacionales, y profesor de estos temas en diversas universidades de Latinoamérica y España. Es un honor que hayas aceptado nuestra invitación, Albi. Estamos escuchándote atentamente. Muchas Mm, gracias. Muchas gracias, Dina, y muchas gracias a todos por dar esta oportunidad de poder contar un poco lo que estaremos tratando. Y a Mario, indudablemente, por la invitación de poder traer un poco la experiencia que desde el Banco Interamericano de Desarrollo y su laboratorio de innovación se viene impulsando con todo este tema del uso de blockchain para el uso empresarial y de gobierno. Venimos de una presentación estupenda donde muchas cosas que se han tocado pasan a tener un pedacito de herramienta en algunas cosas de las que estamos haciendo, y la idea es que efectivamente pueda haber esa conexión de temas y viéndole siempre su correlato en el ámbito legal. Voy a convertir pantalla en este momento para, si me lo Vamos. permites, en un segundo, y la idea sería que vamos a comenzar hablando un poco de qué va esto de, no sé si se ve ya, si me pueden, Ahora, está ahora, apareciendo, ahí está. ahora sí se ve, ¿no? Ajá. Vale. Un No lo vemos segundito. como presentación, vemos No, a la no lo ves como izquierda. presentación, No, perfecto. no Sí, y, todavía. todavía no. Un segundito nada más, porque son dos las que vamos a estar viendo. Ahorita lo pongo en pantalla y arrancamos. Entonces, bueno, básicamente, primero que nada, contarles de qué va esto del blockchain, ¿ok? Para que puedan tener una idea, y para aquellos que no tienen idea de lo que es blockchain y se preocupen, porque aquí yo no soy abogado como la gran mayoría de ustedes, pero voy a tratar de llegar a una explicación que a mí me gustó mucho, porque la idea es ver esto en el plano de lo más sencillo y poder entenderlo y comunicarlo de esa forma, ¿no? Olvidémonos de todo lo que hemos escuchado. Yo creo que la reflexión más clara es, en primer lugar, blockchain lo que es un protocolo que genera unos elementos de comunicación, y esos elementos de comunicación permiten registrar eventos de manera digital y criptográfica. Si permiten hacer registros que tienen un inmenso valor, porque no pueden ser alterados, no pueden ser modificados, y eso permite que podamos generar titularidades de acciones y de eventos en una red, que es una red compartida, es una red distribuida. Cuando hablamos de ser una red distribuida, nos estamos refiriendo esencialmente a que esta red tiene muchas copias, y que la base de datos no es una base de datos central. Y ya estos temas de red distribuida, no base de datos central, vamos a vernos simplemente un ejemplo muy sencillo. Y recordarán ustedes los que cuando teníamos y usábamos los famosos blocs de papel carbónico, que tenían una copia amarilla, blanca, verde, azul en un almacén, en una compañía, en una empresa, pues desde el punto de vista de registro y del funcionamiento de una red distribuida es literalmente eso. Una vez que yo asiento en ese papel carbónico
y tengo una copia rosa y hay una copia blanca y hay una copia amarilla y esas copias están distribuidas en cada una de las oficinas, departamentos, unidades. Tenemos una base que no puede ser alterada porque la información modificada haría que fácilmente, digamos, esto no ocurrió, o esto no es correcto, o esto está falseado. La diferencia es que este blog de papel carbónico ya ahora es con criptografía, ya es digital, y esta criptografía es la que permite que de alguna forma esto pueda tener ese valor o ese peso de inmutabilidad y de seguridad y dar una confianza que es distinta a la confianza como la entendemos y la hemos entendido hasta ahora. La confianza hemos necesitado siempre terceros, intermediarios, personas que en la relación que gestionamos sean los que inyecten y que establezcan este mecanismo de confianza. Entonces, en ese sentido, el grupo BIT, dentro del grupo BIT del banco, el Laboratorio de Innovación, el BIT Lab, se propone y se plantea hace aproximadamente 3 años y algo, el desarrollo de una, de un programa. Un programa es decir, bueno, aquí estamos teniendo una realidad y la realidad es que llegan muchos casos de uso y muchas innovaciones y muchos planes de proyecto para ser financiados que están pretendiendo utilizar esta tecnología en algún componente y se hablan de múltiples protocolos. Hay cosas que se presentan en Bitcoin, en Ethereum. Estoy hablando de nombres de protocolos de blockchain, porque no hay una blockchain, no hay un solo block, existen muchos blocks y podemos tener muchísimas redes, y existen de hecho muchísimas redes, pero de alguna manera no estaba quedando la experticia, la experiencia, el conocimiento de cara al grupo y de cara a los países en los cuales se trabaja, y se piensa entonces en el desarrollo de este programa que lo que busca es que se desarrolle este ecosistema, no para todos los casos, no estamos hablando del ámbito cripto. El ámbito cripto tiene un desarrollo, es completamente válido, es el origen de todo esto, es probablemente donde vamos a terminar, pero se le dificulta muchísimo a gobiernos y entidades reguladas poder trabajar con esta tecnología por razones eminentemente regulatorias, ya que están vinculadas y ya lo veremos a lo largo de este primer bloque de qué va esto. Entonces, en ese sentido, se plantea el generar un programa que cree una infraestructura, que diga, vamos a crear una infraestructura común, porque esto involucra y nos toca a todos los países de la región, y como tocamos a todos los países de la región, vamos a tratar de que esta red se despliegue y esté a la disposición de todos los países de la región, tanto empresas, emprendedores, universidades, para que de alguna manera, si quieren desarrollar un caso de uso que hace match, que hace vínculo con esto, efectivamente se pueda dar. Pero cumpliendo indudablemente con los mínimos legales. Y ya tocaremos también un poco también de eso. Es decir, ¿qué significan los mínimos legales? Las regulaciones no tienen que existir en relación de blockchain, según nuestra opinión. Hay una opinión había un reporte reciente del Fondo Monetario Internacional de la semana pasada que tocaba, que básicamente es lo que ya sabemos de hace más de 4 o 5 años, y es básicamente que tenemos regulaciones preexistentes que están ahí. Hay normativas de privacidad, hay normativas de blanqueo de capital, hay normativas en materia de consumo que están, que preexisten, y de alguna manera está. Sí, no estoy pasando todavía porque vamos a arrancar con un pequeño video que quiero compartir con ustedes y que me dicen si lo pueden escuchar bien, donde en 2 minutitos, un minutito y medio, vamos a estar viendo de qué va esto. Bueno, básicamente eso que estamos viendo es un trabajo que se ha venido desarrollando en todos esos ámbitos, a nivel de todos esos casos de uso, no de la mano exclusiva por parte del banco, del grupo BIT. Esto ha sido desarrollado con aliados que tienen una experticia, que tienen conocimiento, que han desarrollado soluciones en top y que ha permitido que efectivamente se generen estos mecanismos. Y ahí tenemos aliados naturales como son Consensus, que es una empresa desarrollada desde el nacimiento de la comunidad de Ethereum por parte de uno de los socios de Vitalik Buterin de Ethereum, como tenemos igualmente Enterprise Ethereum Alliance, como tenemos igualmente Linux Foundation o IOV Lab de Argentina, que es RSK. Son pioneros igualmente en el ámbito de blockchain, desde el ámbito de Bitcoin, pero que igualmente vienen trabajando con protocolos de otro tipo. Incertis, World Bank, Telefónica, Grant Thornton, hay un número altamente variado. Y con ellos de alguna manera se han venido desarrollando este trabajo a lo largo de este periodo de tiempo que nos ha
dado de alguna manera el que hoy en día este ecosistema desarrollado en 11 países en los que tenemos relación y estamos desarrollando cosas on top, haya permitido que tengamos más de 700 entidades a lo largo del ecosistema generando interacción con 2.4 millones de personas identificadas en 65 soluciones con impacto en inclusión. Cuando hablamos de 2,4 millones de personas es porque si algo podemos saber a la hora de que se desarrolla una aplicación en blockchain y por poner un ejemplo, se emite un certificado de vacunación o se emite un certificado de título universitario que está respaldado y que se encuentra registrado en la blockchain, podemos identificar claramente que efectivamente eso ha tenido aún el impacto y ha tenido el vínculo, la relación directa con una persona en particular. Más de 40 proyectos con poblaciones vulnerables y 20 unidades organizativas del banco. Hoy en día hay 91 entidades desplegando nodos de esta red en todo el mundo, ya veremos un poco dónde están ubicados, y de estas entidades no todas despliegan un nodo, hay entidades que despliegan 2 nodos, 3 nodos, por ende el ratio que estamos teniendo en la actualidad a nivel de nodos desplegados sobre la red son 178 a nivel de la Protestnet, pero estamos teniendo otras redes que ya les contaré un poquitito de qué va esto. En ese desarrollo de ecosistema, para nosotros es sumamente importante el tener esa interrelación y contacto con gobiernos, países, universidades, porque los temas de blockchain y sobre todo para uso empresarial y esto, que no es cripto, y ya veremos esa diferenciación, tienen de alguna manera uso y tienen valor en la medida en que están solucionando un problema. Presentaba muy bien Lucía el hecho de que las cosas cuando pueden ser resueltas con teoría, con tecnologías convencionales o con mecanismos simples, hay que ir a la simpleza porque lo importante es que solucione un problema y que efectivamente el problema que nosotros estemos buscando solventar esté de alguna manera siendo resuelto porque la tecnología nos está sumando ese componente de valor. Específicamente, en el caso de esa relación a nivel de ecosistemas, por ejemplo, podemos mencionar que en la Argentina pasan y han venido pasando desde el nacimiento de blockchain muchísimas cosas y hay un desarrollo inmenso entre las cosas que se están desarrollando tanto en materia privada como en materia de GovTech. En materia privada sabemos que el ámbito de la Argentina en blockchain, en cripto, es uno de los líderes mundiales, los hubs de desarrollo más importantes y las empresas de desarrollo más importantes en materia de blockchain de las redes públicas, sobre todo con la comunidad de Ethereum, están vinculadas o están asociadas o están localizadas a nivel de la Argentina, pero al mismo tiempo, a nivel de gobierno, el desarrollo de modelos como la identidad soberana que veremos en la segunda parte, o mejor llamada en castellano, identidad autogestionada, de alguna manera permiten que ese criterio, que como bien también decía Lucía, de esos modelos centrados en el ciudadano, puedan tener valor desde el punto de vista de la gestión de la identidad, y ya entraremos ahí. Y hemos tenido, tanto a nivel regional, a nivel de provincias, como a nivel de municipalidades y a nivel del gobierno federal, el interés o el desarrollo. Por ahí alguien preguntaba que si esto tenía vínculo con la blockchain federal argentina. La blockchain federal argentina es una red, es un proyecto que nace en la anterior administración y que de alguna manera tiene mucho parecido desde el punto de vista de protocolo. Y dimos mucho apoyo en un inicio a su desarrollo. Hoy en día muchas cosas que se han desplegado a nivel de la blockchain general argentina han tomado las redes de blockchain de LACCHAIN como referencia de despliegue, y ya contaremos un poco en relación de cómo van estos procesos de maduración. Y el reconocimiento global es porque indudablemente esto no puede ser, como estamos hablando de tecnología y estamos hablando de protocolos, esto tiene que ser manejado en función de estándares internacionales. Hay organismos de estandarización como la ISO, como el International Telecommunication Union de Naciones Unidas, que de alguna forma establecen los estándares de interoperabilidad y los estándares de gestión que tenemos a nivel global. Y de alguna forma, desde ITU, desde el año 2019, la arquitectura de blockchain ha sido reconocida como una de las arquitecturas de referencia en materia junto con Bitcoin, Ethereum y con otras redes como tal. Siendo una red que, como ya veremos, es una hija de Ethereum y que tiene unas características que la hacen que la podamos utilizar en el mundo de gobierno y en el mundo de entidades reguladas. Hay un paso a prueba, hay una graduación institucional, es decir, de tener entornos de prueba, como es, por ejemplo, la blockchain federal argentina o otras redes de prueba. Hay un entorno hoy en día en producción, y esto
enriquece la posición, porque indudablemente para ustedes ir a un escenario de uso de esto, porque le sume un poquitito de valor, pero que ese valor que le sume sea exponencial, demanda de que existan unas condiciones para funcionar a nivel de mainnet que tenga carácter de cumplimiento legal, contrapartida de con quién me presta un servicio, que tenga de alguna manera la manera de tener un nivel de servicio, a nivel de asistencia a la hora de yo actuar y a la hora de yo desplegar a nivel de la red. Eh, eh, con el tema de la propuesta tecnológica, desde el año 2017, el Organismo Internacional de Estandarización, la ISO, a nivel del Grupo de Trabajo 307, ha planteado un esquema un poco más amplio que lo que históricamente veníamos viendo en materia de cómo clasificar los tipos de redes de blockchain como tal. Históricamente pensábamos en que existían las redes públicas y las redes privadas. Las redes públicas son aquellas redes que están vinculadas a cripto. Ahí tenemos Bitcoin, Ethereum, por ende son redes públicas, abiertas. Cualquiera puede bajar una wallet, puede generar una transacción, puede intercambiar en esa red. Tiene un nivel de descentralización y es transparente. Todo lo que ocurre en esa red se puede ver y se puede monitorear. ¿Cuál es la problemática que tienen estas redes? Si queremos utilizar el valor de estos bloques de papel de carbónico, como mencionaba yo en un inicio. Bueno, que su transaccionalidad, si yo despliego aplicaciones arriba de esa red, tengo una transaccionalidad que está vinculada con los costes que tenga la criptomoneda. Y eso me hace que en algunos casos sea altamente impredecible y volátil el coste que yo pueda tener transaccionalmente por esto, porque sabemos que el mercado de criptoactivos, el mercado de criptomonedas, es un mercado altísimamente volátil porque es un mercado inmaduro. O sea, hemos llegado a tener 3.8 trillones de dólares en una economía global que maneja cientos de trillones de dólares. Y por ende, cualquier entrada o salida de gran operador del mercado hace que los precios fluctúen de una manera significativa. Y eso, de alguna manera, le haría impredecible el poder tener aplicaciones o servicios on top a alguien que vaya a decir, bueno, yo registro acá porque esto de alguna manera me hace muy complicado y me puede hacer muy costoso en un momento determinado el yo registrar operaciones. Las redes, inicialmente las redes públicas estaban basadas, todas muy heredadas de la filosofía de Bitcoin. No sé cuán familiarizados estén, pero quedémonos solamente con que Bitcoin, el protocolo, el nombre es el Peer-to-Peer Electronic Cash System, es decir, un protocolo que propone Satoshi Nakamoto para poder generar transacciones en la red que puedan ser peer-to-peer y electrónicas, emulando al cash. ¿Y cómo es el cash? El cash es completamente anónimo. O sea, nosotros, si yo pago una transacción con un billete de X cantidad de pesos, X cantidad de dólares, a mí no me tienen que solicitar, ni me van a solicitar en una economía ordinaria mi DNI, mi pasaporte, mi cédula, para yo saber, ni me van a preguntar sobre el origen o la legitimación de eso. Porque por diseño emula el cash. ¿Qué sucede? El resto de redes que se desarrollaron a raíz de Bitcoin fueron con esa filosofía del planteamiento del anonimato y de que puede haber un tema de que no existe la posibilidad de esos componentes de identificación. Y eso trae problemas a la hora de nosotros desplegar en ambientes regulados o en ambientes de empresa. Nosotros tenemos que identificarnos, tenemos responsabilidades, acciones como compañías, como poderes judiciales, como entidades educativas, que de alguna manera nos obligan, nos imponen que tengamos un tipo determinado de identificación. Y por otro lado, como son completamente transparentes de toda su transaccionalidad, también se nos dificultan los problemas desde el punto de vista de el componente que tiene que ver con privacidad de datos. Es decir, si yo registro en una blockchain una información, mi DNI, mi cédula de identidad, mi número de pasaporte, estoy vulnerando de alguna manera. Porque en una operación, si yo tengo una aplicación que entra a generar esos registros, no es que técnicamente no lo pueda hacer, es que voy a entrar en un problema de conflicto con normativas como el derecho al olvido, como la posibilidad de revertir igual. Entonces, en ese componente, para plantearlo de alguna forma, en ese componente de las públicas o enfrente a ellas, las redes privadas empiezan a surgir y se desarrollan con distintos protocolos y consorcios, buscando de alguna forma decir, bueno, mira, yo no voy a tener problemas de coste, porque yo voy a tener coste cero transaccional,
voy a poder incorporar mecanismos de identidad y voy a poder generar privacidad para decir qué es lo que registro o no registro en la red. Pero tienen el gran problema de que entonces involucran o comprometen a la publicidad, al carácter abierto, al carácter que cualquiera puede acceder a ella, o al carácter descentralizado, que efectivamente esos nodos estén distribuidos y que no pueda haber una coalición, un cartel en un momento determinado, una colusión de actores para decir, bueno, yo voy a entrar a modificar la red. De hecho, la descentralización en las redes privadas y en las redes públicas también ha tenido ciertos cuestionamientos por propios actores de las redes públicas. Es decir, los niveles de concentración del hash power en Bitcoin, por ejemplo, se asocian a un grupo, a grupos identificados de empresarios y de consorcios chinos, que de alguna manera tienen, digamos, una concentración importantísima. E igualmente ha sucedido con Ethereum y ha pasado con Ethereum igualmente en estos procesos de mejora que estamos viendo en la actualidad y que ustedes escucharán por ahí en algunos medios especializados. La Albi, transparencia, sí, te puedo interrumpir un momento porque acá están sí. en el chat hablando de blockchain privada, pública, permisionada. ¿Cuándo se necesita permiso? ¿Cuál es la diferencia? Ahí te paso. Dentro de esas privadas estaban pensadas como una intranet, como una lógica de nos sentamos 10, 20 o los 230 que estamos acá y la red es solo para nosotros. No puede entrar más nadie, los permisos nos los establecemos internamente como consideramos y vamos. ¿Qué pasa? Desde el año 2017 se entiende que pueden haber un modelo que por su arquitectura y por la forma y los roles que tienen los nodos de la red, pueda tener una conjunción de ambos elementos. O sea, que pueda permitir, no es LACCHAIN quien crea esto, o sea, esto es el modelo que tiene el European Blockchain Services Infrastructure de la Unión Europea, que generará la Comisión Europea en su desarrollo. Este es el modelo que está trabajando la red Alastria a nivel de España, o el modelo que viene trabajando la Blockchain National Service de China a los efectos de servicios empresariales. Es decir, es que yo pueda tener una red en donde yo pueda ver transaccionalmente todo lo que pasa criptográficamente hablando, poder tener acceso a ella, que tenga descentralización de nodos, que no dependa de un provider en un cloud y que esté centralizada, que tenga esa transparencia del punto de vista, pero que al mismo tiempo las tarifas, al no estar vinculadas con cripto, ¿verdad? Puedan hacer viable la sostenibilidad y la predictibilidad que necesitan los modelos de negocio. Que al mismo tiempo pueda permitir la identidad, es decir, que yo pueda tener modelos de identidad, y hoy en día los modelos para aquellos que lo veremos en la segunda parte, el reglamento de EIDAS, por ejemplo, que es el reglamento de identidad digital a nivel europeo, a nivel de todos los países, tan reglamento como el reglamento de protección de data, está siendo reformado en el Parlamento Europeo para incorporar estos componentes de identidad digital que nos llevan a que podamos tener estas figuras que vamos a ver en la segunda parte y que ya en la Argentina hay pruebas, se han venido desarrollando y se han venido tocando la tecnología y viendo el valor para poner en valor. Y por ende, al mismo tiempo, yo puedo habilitar políticas para la privacidad y el anonimato. Es decir, en caso en donde tengo que tener conectividad peer-to-peer, porque la debo tener entre punto y punto, poder criptográficamente poder generarlo. Entonces son redes más que por su diseño y por las funciones de sus nodos van a esa vía. Entonces, públicas, aquellas que están con cripto, las que podemos entrar libremente, están asociadas su transaccionalidad sobre cualquier cosa que hagamos sobre ellas, va a tener un costo vinculado con el valor de mercado que tiene ese cripto. Privadas, que son como una intranet, como si fuera una red, pero que puede servir para ciertos entornos y puede ser útil en ciertos entornos. Y públicas permisionadas es el protocolo que de alguna manera venimos desarrollando dentro de esto. Cuando decía lo de los nodos, es porque para que vean un poco la película y puedan entender un poco esto, no todos los nodos en esta red, en estas redes, hacen lo mismo. Es decir, como ustedes saben, cuando yo paso una transacción y le quiero vincular, yo quiero registrar un vínculo de esa transacción, cuando yo quiero que un evento, ¿verdad?, quede registrado en mi papel carbónico y quede en el bloque, ¿verdad? Eso, para que se marque, necesita hacer esa transacción validada. Entonces van a haber unos nodos, que son los nodos validadores, que no van a ver capa de aplicación, y que solamente ven pruebas criptográficas, matemáticas, y en esa matemática verifican que efectivamente esa transacción matemáticamente es válida conforme a un algoritmo de consenso que se llama prueba de autoridad. Ya podremos explicar con más profundidad, si quieren, cómo funciona ese proceso de rotación y de manejo de nodos de validadores.
Esos nodos validadores se van rotando, no están capturados por un solo participante y pueden ser visualizados completamente en la red. Luego tenemos unos nodos que se necesitan para escribir. Si yo voy a montar una aplicación, porque yo quiero que en un momento determinado, una determinada acción, vamos a hablar del sector público, yo quiero un proceso licitatorio en donde cada vez que se abran para las licitaciones o las compras electrónicas de baja cuantía, la apertura de sobres haya un sello electrónico que me diga la hora, la fecha y que esa información hashada, es decir, con un tratamiento criptográfico que se llama hash, que yo con su huella dactilar digital, yo esa huella dactilar la registre en la blockchain para verificar que efectivamente ese evento no fue modificado después de que se abrió el sobre o la oferta de parte de los participantes. Si yo quiero hacer eso o quiero hacer un modelo sofisticado de identidad digital, necesito un nodo escritor como los nodos rosa que tienen en el alrededor. Luego hay unos nodos observadores que se utilizan para poder ver la tripa de la red, para poder ver la parte interna de la red. Estos nodos se asocian y se utilizan para los escáneres, para que el escáner, cuando usted entra por internet, no sea un API, no sea una integración centralizada, sino que yo efectivamente pueda saber que estoy yendo a la realidad de lo que está ocurriendo en la red. Y luego hay unos nodos, estos azules, que son unos nodos que van a una función más bien de interconexión a nivel de la red. Entonces, lo que da ese carácter de separación de quién escribe y quién valida y cómo va el proceso de rotación de la validación es lo que le permite tener esa publicidad, apertura y no poner límites para quien se monte en la red, salvo que la actividad no sea ilícita. Es decir, cualquier persona que tenga un negocio o una actividad que sea lícita puede libremente usar los protocolos que están a la disposición del blockchain, que son públicos y que tienen todo un paso a paso para poder ser utilizados y al mismo tiempo pueden de alguna forma usar el entorno de Mainnet cumpliendo las condiciones mínimas de membresía que ya comentaré y ya les diré con detalle. Pero ¿cómo viene esto que puede tener la red? Y acá, después de esta parte, me paro un momentito para responder alguna pregunta que se tenga. Es porque la red, esto es pedagógico, esto de capas que están viendo en este momento. La idea es que efectivamente sobre esta red se puedan tener tres capacidades, de alguna manera. La capacidad inferior es la más importante de todas, es decir, que yo pueda tener realmente ese block, esa red que permita la automatización de procesos, que yo pueda hacer que sea abierta, que sea descentralizada, que sea multipropósito, multicomunidad, donde yo efectivamente pueda, donde las transacciones de prueba sean gratuitas y transaccionalmente no tenga costo. Puedo tener un costo de membresía conforme al uso general que le da la red, pero no un costo transaccional y que de alguna manera esté vinculada con respaldo legal y que efectivamente cumpla con las normativas y con los componentes de la normativa preexistente que se tiene. Esto es esencial para yo poder decir, como ente regulado, si yo soy un banco, una financiera, o soy una entidad pública que tengo un sujeto de regulación, que yo efectivamente puedo desplegar soluciones o puedo trabajar con este tipo de redes. Que tenga un componente medio de identidad autogestionada, o es lo que se llama en inglés Self-Sovereign Identity. Esto es un modelo de identidad que lo veremos en la segunda parte, en donde básicamente se centra ahora el manejo y la gestión de los atributos de la identidad en elementos digitales que están bajo el control o que se espera estén bajo el control del ciudadano. Es decir, ya la idea no es que como teníamos en la web 2.0, las plataformas nos autentiquen y nos den permiso y que entonces con la cuenta de una red social, nosotros entonces, ella comercializa, gestiona y es la que accede y que permite de forma federada que yo acceda a un determinado servicio, sino que yo poder decir qué atributo de mi identidad yo comparto o no comparto. Yo no tengo que compartir, por ejemplo, mi DNI con toda la información que en España incluye el DNI que tiene hasta los nombres de mi padre y de mi madre. Si yo lo que voy a entrar es una discoteca para saber si yo soy mayor de 21 años. Yo lo que tengo que saber es que efectivamente soy mayor de 21 años y poder probar eso. Si yo puedo probar ese atributo electrónicamente y de alguna forma cumplir con su objetivo, yo estoy ejerciendo el control de la data como ciudadano, como tal. Y ya veremos cómo funciona eso en la segunda parte. Y por último, aparte de la identidad digital, con este tema de los identificadores descentralizados y las credenciales verificables, estos nombres los escucharán cada vez más en el ámbito jurídico, relacional, medios, que básicamente van a que, y aquí hago simplemente un inciso en esta parte, sin adelantarnos, porque ya tendremos tiempo un poquitito para meternos más a eso después del break,
Cuando yo tengo una firma digital legal que tiene no repudio, registrada y que de alguna manera cumple con regulación, no voy a entrar en esa materia que asumo que la conocen, yo tengo un sistema que se llama PKI, que es Private Key Infrastructure, y eso es un par de llaves, pública y privada, que permiten, asignadas a una persona, que efectivamente yo pueda firmar un documento electrónico y yo pueda decir que esa firma, darle a ese documento el carácter de no repudio que me pertenece como tal. Bueno, un DID viene siendo, y que por favor, en términos puramente de entendimiento, una suerte de PKI, pero que es distribuido, que en vez de correr en una base de datos central, está corriendo en todas esas bases de datos que son copias de la red. Por ende, permite darle, ¿verdad?, este componente dinámico al uso de los atributos de la identidad, como lo veremos más adelante. Y la última capa es más aspiracional, pero ya la empezamos a ver, que es toda la que se necesita para la tokenización del dinero. El dinero no sabemos, a veces pensamos que Misión Imposible existía de verdad y que aquellas películas de espías en donde mándame 3 millones de dólares y aparecía en la pantalla tucu, 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 una rayita de color, se está terminando de transferir los 3 millones de dólares porque era un hackeo o era un secuestro o era una medida política. El dinero no viaja electrónicamente. Los bancos se conectan y comunican mensajería, y esa mensajería lo que hace simplemente es generar órdenes de conciliación entre cuentas que existan entre ambos bancos que estén generando sus procesos de pago. Ahí es conciliaciones. No existe el viaje físico o digital del dinero. Lo que hace el dinero fiat tokenizado es darle esa capa al dinero electrónico, darle esa capa de tokenización, que permite que como representación digital de un dinero legal, yo pueda de alguna manera programar con él. Es decir, cuando yo convierto a una unidad de dinero regulado, legal, en un token que vale $1, como por decir cualquier cosa, ese dólar digital que yo estoy teniendo en la mano puede y tiene las características para poder ser programado. Es decir, formar parte de un smart contract y de alguna manera generar una condicionalidad y ser utilizado conforme yo considere, siempre y cuando algo lo respalde. Entonces, el dinero fiat tokenizado a lo que nos estamos refiriendo es a la capacidad tecnológica que yo tengo de representar digitalmente dinero. Esto es lo que necesitan los llamados CBDC, el Central Bank Digital Currency, y los stable que ustedes han visto y ustedes ven. Entonces, ahora, no estamos hablando de cripto, estamos hablando de la representación digital de algo que al mismo tiempo yo pueda entonces ponerlo en intercambio a través de identidades digitales y en aplicaciones que desarrolle sobre la red. Por eso hablamos de que estos son los 3 componentes básicos que permiten de que entonces uno pueda entrar a esto. ¿Por qué estamos hablando de dinero fiat? Porque hasta que, salvo las excepciones, por ejemplo, que tenemos en el caso de El Salvador, para poner un ejemplo cercano que muchos a lo mejor conocen, donde ha sido considerado, y hay una ley que establece que el Bitcoin es un legal tender, o sea, es una moneda de curso legal. ¿Cuál es el efecto que tenemos cuando tenemos una moneda de curso legal? Que tenemos un poder liberatorio de obligaciones. Por ende, no es que nosotros damos en pago, es que efectivamente liberamos una obligación contra el punto. Y sencillamente, el punto más determinante que tenemos acá es que cuando tenemos esta capacidad de ponerle esta capa, este caparazón digital para programar al dinero, entonces lo que estamos haciendo es, y es dinero electrónico formalmente regulado, nosotros entonces tenemos la posibilidad de hacer cosas con el dinero dentro de aplicaciones. La idea es que no entren no se preocupen con el entendimiento de cada una de estos vertientes, porque la idea central acá es que ustedes puedan tener, primero, la idea clara de decir, una red sola sirve, bueno, sirve para ciertas cosas. Me puede servir para yo registrar ciertos anclajes, cierta información que quiera dejar constancia y cierta titularidad que yo quiera dejar constancia de aplicaciones que yo hago on top. Pero si tengo identidad digital, entonces yo al ciudadano le doy la posibilidad de interactuar con esta red y poder entonces utilizar y transferir títulos, cualquier tipo de titularidad que pueda ir desde un activo digital representado con un cripto o con un dinero fiduciario tokenizado, o ser una credencial verificable de vacunación, un título universitario, un permiso, y poder
compartirlo, transferirlo, intercambiarlo en esa relación. Y si tengo una capa que me permite a mí poder digitalizar el dinero, entonces yo podré tener efectivamente una relación económica utilizando este tipo de redes. ¿Mm? Entonces, para que entendamos un poco esta línea muy general de cómo van la propuesta como tal de estas redes. ¿Ok? La idea, vuelvo, no es que ustedes, en este caso, tengan una comprensión. Si no tienen ninguna idea básica de blockchain, indudablemente que hay muchas palabras que van a parecerle complejas. Lo que sucede es que tenemos que de alguna manera sentar una base de que tenemos primero, hay una red, Andrea, vamos a tratar de ponerlo de esta manera. Tenemos nuestros bloques de papel carbón, ¿verdad? Bueno, la red en sí misma son nuestros bloques de papel carbónico. ¿Ok? Y esto, Edgardo, estos bloques de papel carbónico lo que están permitiendo y lo que nos están dando es, estamos copiando un estado de titularidad de algo, pero que se está copiando no en un solo bloque, sino para diferentes actores, en color amarillo, blanco, verde, rosa, en 90 y tantos. En este caso, si ustedes ven en la presentación, estamos hablando de 191 nodos desplegados. O sea, 191 nodos son copias, ¿verdad?, de esa base de datos que de alguna manera dejan registro de que algo ha ocurrido. Y eso, ¿quién lo gestiona? Más de 100 entidades que se encargan de gestionar esto. Ya veremos quiénes son esas entidades y dónde están ubicados estos 191 a la fecha nodos de esto. ¿Qué es lo que permite esto? Que podamos tener la posibilidad, ¿verdad?, de no depender de un actor central para decir que algo es cierto. Estamos dependiendo de una información compartida que por la criptografía no puede ser alterada. ¿Y que quién gestiona estos nodos? Bueno, tenemos entidades públicas, privadas, universidades, empresas de tecnología, que son gestores de estos temas y que entonces nos están permitiendo, a través de esta tecnología y a través de esta autopista, como lo decía un poco el video, lo representaba el video, el poder decir que la verdad no viene como consecuencia de que una sola persona haga la certificación o la verificación de lo que ocurre. Lo que ocurre está ocurriendo porque todos tenemos copias de esa información de manera distribuida. Voy a poner un ejemplo con un caso práctico para que ver si podemos verlo de esta manera. Las aduanas de la Alianza del Pacífico, y por eso ven muchas aduanas en el caso específico de entidades que despliegan nodos, comparten información en tiempo real sobre las empresas que comercializan y tienen que decir si esta empresa está al día como para comercializar o no está al día para comercializar. Hoy en día, las empresas, las aduanas de la Alianza del Pacífico comparten esa información en tiempo real sobre la red de blockchain y cada una gestiona nodos y cada una sabe que ella no sola no va a poder alterar la información, porque si ella lo modifica, las otras igualmente se van a dar cuenta y efectivamente van a ver que efectivamente esa operación o ese registro en particular no es un registro válido. Pero al mismo tiempo, por las características que tienen estos nodos o las pelotitas que ponía en la distribución de la topología, lo que permiten es que también yo puedo comunicarme una a una con ellas de forma criptográfica, es decir, puedo tener un canal en donde nadie más ve y donde solamente nos conectamos nosotros dos y nos conectemos nosotros dos. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Bueno, que efectivamente yo pueda tener más confianza y no tenga que estar pidiendo una apostilla, una legalización, elementos complementarios para que un tercero venga a hacer esas verificaciones. Eso es el punto de alguna forma. Cuando hablamos de esos nodos, son nodos incrementales, ¿ok? Estamos hablando de que son 191 nodos a la fecha y cada día tenemos más generación. Les voy a mostrar un poco el dashboard de la red para que puedan tener un vistazo y puedan hacerse una idea. Esos nodos, ¿dónde están distribuidos? Si ustedes ven, en el caso de 128 nodos de la Protestnet, la distribución, como la están viendo, la tienen en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa. Y de alguna forma, si yo quisiera desaparecer la red, tendría que desaparecer todos los nodos, porque en la medida en que exista un nodo que esté resguardando esa base de datos, el estatus de las transacciones que han habido sobre la red, yo tengo pruebas electrónicas digitales para poder decir que algo ha ocurrido sobre esa red.
A la fecha, hay más de 43 millones de bloques sobre la red y la red sigue teniendo y le da a quien la dispone y la utiliza toda la información que tecnológicamente necesita. Esto no es información para consumo del usuario final, pero sí para de un técnico mínimo, con un conocimiento mínimo básico, para saber que efectivamente esto está ocurriendo. Entonces, recapitulando nada más, las redes públicas son excelentes y buenísimas para mover cripto. Y yo puedo mover cripto peer-to-peer y eso tiene un mercado de valor, etc. Y se pensaba y se proponía que podíamos crear soluciones aguas arriba de esas redes y esas redes se dificultaba poder tener cumplimiento legal para yo poder entrar a utilizarlas en entornos regulados o entornos públicos. Las redes privadas tenían una posibilidad de decir, pongamos un blockchain donde nos conectemos nada más 20 o 30, que sea cerrado, lo autorizamos nosotros, va a tener una función de cumplir entre esos 20 y 30 su finalidad, pero de alguna forma va a limitar y a restringir la transparencia y la publicidad que pueda haber. Este tipo de redes lo que plantea es que yo pueda tener una red en la que cualquiera puede acceder a ella, y es un poco el compromiso y hacia dónde va el BIT dentro de su propuesta, y por eso cualquier persona puede, con un proyecto que tenga valor y donde efectivamente la solución le resuelve algo, va a desplegar sobre la red y complementariamente a eso tiene acceso a poder ver toda la información de lo que ocurre en la red desde el punto de vista criptográfico. ¿Qué es criptográficamente? Bueno, poder saber, a lo mejor ella no va a entender el número de unidades que están en el papel carbónico, pero sí va a ver que efectivamente la misma letra y el mismo número de letras que se colocaron en la hoja amarilla es el mismo que está en la hoja blanca. Por ende, la confianza, copia blanca, copia amarilla o copia rosa, la confianza ya no se traduce en un organismo central, sino en la distribución de información criptográfica que puede haber a nivel de estas bases de datos distribuidas. Estas redes, ¿verdad? Necesitaban complementariamente de tener, hay una palabra que mencionó Lucía igualmente, que es el componente de gobernanza. Es decir, necesitan tener quién las gobierna. ¿Quién toma decisiones sobre ella? ¿Cómo sabemos que esto no está controlado por 4, 5, 7 o 10 actores en un momento determinado? Bueno, básicamente, dos organismos que tienen mucho tiempo ya en el Internet. Uno es la CNIC, que es la Casa del Internet en América Latina y el Caribe. Es decir, la red pública de Internet por la que estamos nosotros comunicándonos en este momento, es una red también una red distribuida que tiene puntos de intercambio de información. Tiene nodos igualmente, pero esos nodos y esa información es toda pública. Por ende, todo lo que pasa en el Internet, salvo que esté encriptado, lo podemos ver. Entonces, esto no es más que una capa arriba de esa red. Pero esa red base que tenemos desde hace 30 años está gestionado, sus direcciones de dominio y sus direcciones IP, las gestiona y las gobierna una entidad que se llama la CNIC, que está en el Uruguay, que es una ONG internacional y que ella es la que, en el marco de esa gestión, luego distribuye estas direcciones de dominio para que GoDaddy, otros operadores puedan en un momento determinado darnos servicios sobre el Internet y nosotros adquirir dominios y poder a través de los dominios, teniendo direcciones IP, entrar a conectarnos en el Internet. Bueno, esa entidad que tiene 30 años haciendo esto es quien junto con Red Clara, que es una red que agrupa a más de 2.000 universidades, a redes nacionales de universidades en la América Latina y el Caribe, se juntaron para decir, vamos a establecer una entidad neutra también, ONG, no lucrativa, pero que sea sostenible, con la colaboración del BitLab, en el marco de la blockchain, que sea la que gobierne lo que sucede en las redes de producción de la blockchain. ¿Qué significa esto? Que yo puedo en un entorno de prueba, ir y de alguna forma probar la red. Si yo quiero en un momento determinado, voy a poner un ejemplo también para los que ya saben que es un NFT, un Non-Fungible Token, o que ven que las obras de arte pueden representarse en un token. Bueno, se tokenizan, se representan en un token. Yo puedo hacer eso en prueba dentro de la red de blockchain. Yo puedo emitir una licencia, un título, un diploma sobre la red de blockchain. Y lo puedo hacer en el entorno de prueba. Pero en ese entorno de prueba lo hago a mi riesgo.
O sea, si mañana, si yo presto un servicio y yo cobro por ese servicio, yo no tengo la garantía en un entorno de prueba que es best effort, que es a mi riesgo, como pasa en las redes públicas, exactamente igual. Yo no tengo, o sea, si mañana la red colapsa o hay algún problema con su capacidad de respuesta de verificación, yo no tengo a quién recurrirle, ni a quién pedirle apoyo o a quién pedirle soporte. Mientras que, en el caso específico, si yo voy a un entorno en producción y yo me monto en esta red, bueno, yo tengo una relación de membresía con LACNet que me permite a mí, de alguna manera, tener una asistencia técnica a la hora de que exista cualquier problema y sobre todo ver quién responde y qué pasa si la red no funciona. Eso no lo pueden garantizar desde el punto de vista de gobernanza las redes públicas. Usted mañana tiene un problema en Ethereum. Usted mañana tiene un problema en Bitcoin. Usted no puede llamar al señor Bitcoin o al señor Ethereum para decir, mira, es que tengo un problema de esto. Usted está asumiendo eso a su propio riesgo y la propia descentralización está generando, de alguna manera, el contravalor de decir, eso es lo que tienes como valor. El valor es que la red sea muy distribuida. Pero los gobiernos y las entidades reguladas no piensan así. Usted es una entidad regulada, usted es una entidad de gobierno y usted tiene que tener por lo menos una contraparte sobre la cual suscribir una asistencia de lo que le están prestando, mínima, y complementariamente a eso, poder tener una relación jurídica contractual que pueda asegurar en un momento determinado. Imaginémonos que yo voy a emitir en un momento determinado sobre la red una aplicación para digitalizar, para tokenizar obras de arte en Christie's. Y esa tokenización de obras de arte en Christie's, en un momento determinado, yo como empresa que está prestando el servicio, me presento ante los mercados y le digo al asegurador, asegúrame en la operación de lo que estoy haciendo. Y el asegurador me va a decir, ¿el riesgo operacional está en manos de quién? Ah, está en manos del ACNET y ahí está relación contractual. Pues eso es asegurable. Eso yo no lo puedo hacer en las redes públicas, abiertas, en las que no tienen ningún tipo de cumplimiento y de contrapartida legal en su gestión. A eso es un poco a lo que vamos. No estamos hablando entonces de todo el blockchain, estamos hablando de un tipo de redes particulares que se usan para gobierno y para industria reguladas que de alguna forma lo que está tratando de cubrir es una deficiencia natural en el ámbito legal y regulatorio que tienen las redes públicas de blockchain. Ha quedado 1% de eso. Es un poco la pregunta. 1. A ver. Hay un par de preguntas. Algunas están como medio respondidas, sí, dicen. ¿Querés que te haga? Hay 2 o 3 bastante sencillas y después hay Por favor. Rafael Gastón de Río Negro, que definitivamente es director de informática porque hizo una bastante más compleja, pero vamos por las simples. Preguntan, digamos, ¿cuál es la seguridad? Que nada es 100% seguro, pero ¿qué tan seguro es el blockchain? No sé cómo se Bueno, mide la sí, seguridad. esa pregunta es muy buena porque blockchain es una herramienta y las herramientas funcionan en la medida en que las sabemos utilizar y si las sabemos utilizar nos dan resultados y esos resultados pueden ser de seguridad. O sea, yo puedo tener una caja fuerte, una caja de seguridad, y si yo la clave la metí dentro de la caja de seguridad y la cerré, bueno, es una caja de seguridad tan segura que no la puedo abrir, porque sencillamente yo mismo cometí un error en el uso de ella. Si yo agarro un martillo y lo utilizo para cepillarme los dientes, bueno, probablemente me va a ir muy mal. Y ambos son una herramienta para una necesidad que puedo tener. Las redes públicas han demostrado ser altamente seguras. ¿Cuáles son las redes públicas principales? En el funcionamiento de ellas, Bitcoin, Ethereum y algunos otros protocolos. Cuando digo altamente seguras, que Bitcoin no ha podido ser hackeado, ni alterado, ni modificado desde que nace 2009 y desde que se genera el bloque Génesis. O sea, ni los chinos, ni los rusos, nadie ha logrado poder entrarle a esa capacidad de generar esa estructura de base de datos. Ethereum, de la misma manera. ¿Qué pasa? Ethereum la puso un poco más compleja, porque como es una red de propósito general, ¿qué significa? En Bitcoin, yo dije antes, yo hago un peer-to-peer electronic assistant. Yo pago, yo genero un protocolo que permite mandar una unidad de algo, entonces yo verifico que efectivamente yo tengo saldo para mandar esa unidad, yo te lo mando a ti, y cuando yo te lo mando a ti, Serena, tú lo recibes y tienes un wallet válido. Por ende, la transacción es válida.
y yo tenía cómo pagar los costos de la transacción. Bueno, en esa relación peer-to-peer todo es sencillo y por eso se llama red de propósito específico, porque su propósito es poder generar transacciones peer-to-peer. Ahora bien, cuando vamos a transacciones como a redes como Ethereum, Ethereum es una red de propósito general. Nace para crear cosas arriba, para yo poder, aparte de mandar una cosa, poder diseñar una línea de código y poder una función de programación desplegarla en la red. Cuando yo la despliego, no se despliega en un nodo, se despliega en todos los nodos de la red. Por ejemplo, la explicación que da Vitalik Buterin de esto, que es el creador, uno de los fundadores de Ethereum, es una máquina vendedora de gaseosa. Si usted le mete una moneda de $1, porque el precio es $1 de la Coca-Cola, por decir cualquier cosa, usted va a tener marcando el 4-1, que es donde está la Coca-Cola, la moneda. Pero usted marca otro número y no le va a salir la Coca-Cola. Si usted no mete la cantidad de dinero que necesita, no le va a salir. Ahí hay una programación de un proceso. Esa programación del proceso es lo que se llama smart contract. Así de simple. No son ni legal, ni contratos, ni inteligentes. Son líneas de código que se codifican, se desarrollan y se despliegan para que ocurra una determinada funcionalidad. Si ocurre esto, pasará este resultado y luego pasará esto. Y eso puede ser tan complejo como cualquier programación que tengamos nosotros en materia digital. Si yo hice bien el smart contract va a ser inmutable. Y ahí no hay manera de que yo lo pueda revertir. Y eso, cuando se active, va a funcionar así. Punto. Si el smart contract yo lo hice malo, si no fue auditado, si tuvo errores, entonces es como que yo no hubiese leído bien las instrucciones de la caja fuerte y hubiese metido la clave de la caja fuerte dentro de la caja fuerte. Lo pierdo. De hecho, Ethereum tuvo que cambiar en el año 2016 como consecuencia de que hubo un hackeo a una aplicación de código que se llamaba DAO y que generó utilizaron unos modelos de contrato que tenían una vulnerabilidad y ante esa vulnerabilidad hubo que decidir o rompemos toda la cadena hacia atrás para salvar la plata que se está saliendo o creamos una nueva. Y se creó una nueva desde el punto de vista de gobernanza. Y crearon un nuevo protocolo y por eso ustedes, los que saben algo de cripto, han visto lo de cripto, tienes Ethereum Classic y tienes Ethereum Pública. La Ethereum Pública corrigió los defectos y sencillamente comenzó la cadena de bloques o el registro a existir a partir de ese momento. Conclusión con esto, la seguridad criptográfica de la centralización ha probado ser no alterable. Lo que es alterable es los puntos de control que yo haga, los desempeños que yo haga. Si cometo un error en el proceso de creación de una solución, bueno, voy a tener vulnerabilidad y voy a estar en problemas. Entonces, siempre con la informática cuántica, que es una pregunta que estaba, eso es otra de las cosas importantes que tiene el caso del blockchain y hay una noticia en relación con eso también. Recientemente, a raíz de que nuestro CTO es el físico cuántico, o sea, no entremos en detalle, pues, pero es una preocupación interna de la casa, hay unos puntos de entrada a la red de materia de identidad digital que tienen protección cuántica, que tienen, no es que la red es quantum safe o quantum resistant, es que simplemente los accesos de los wallets con los que entramos en la red, entonces tienen un componente de protección y computación cuántica. Pero indudablemente que el día en el que la computación cuántica permita descifrar de una llave pública a una llave privada, esa curva elíptica simétrica, esa función matemática, porque saque mucha cuenta y logre descifrar y dar con eso, bueno, no es que estará en juego blockchain, es que estará en juego todo el sistema informático, porque toda la criptografía que ustedes utilizan para nosotros montarnos en Zoom, estamos trabajando con criptografía, y esa criptografía está trabajando con llave pública y llave privada. Entonces, yo creo que vamos a pararnos simplemente con esta última que les voy a poner de cara a lo que es el planteamiento de la red, acá, desde el punto de vista de grandes diferenciaciones, para poder hacer un break, contestar algunas preguntas y tener, si quieren, un espacio. Lo relevante es que es, de alguna forma, por diseño, lo que está buscando es resolver los problemas que no tiene la manera de resolver las redes públicas. Pero eliminando costos de transacción y buscando el tema de que sea eco-friendly también. Es decir, el reporte de análisis del gasto energético de huella de carbono que tiene el funcionamiento de las redes de blockchain es el equivalente a 4 hogares europeos promedio. Es decir, comparativamente hablando con toda
esos temas que hemos escuchado y hemos visto con otras redes que trabajan con pruebas de trabajo que tienen altísimos consumos o demandas energéticas. Tengo un nivel de servicio garantizado de que alguien me pueda responder, me puede decir en un momento determinado qué hay, y trabajo con open source. Esto no es código propietario, esto no es que hay, es todo el código, toda la tecnología que está acá es pública, es bajo línea open source, ¿me entiendes? Que es central y que es determinante para todo este punto. Luego, montones de casos de uso. Pudiéramos hablar largo de eso en agricultura, en trazabilidad de fibra de alpaca, en trazabilidad de café, en educación, con todos los componentes de títulos universitarios, con todo el componente de calificaciones académicas individuales, certificados de salud, en materia de COVID, todo el tema de, ya lo veremos con detalle específicamente, hay un programa que se llama LACPAS para darle interoperabilidad a estos certificados digitales verificables de salud, cuando yo estoy vacunado o no estoy vacunado, a nivel de los países de la región, para inclusión financiera, porque yo puedo hacer un Know Your Customer y ese certificado digital que ya veremos y entenderemos, y espero que por lo menos entendamos 1%, en, la próxima, en el próximo bloque, podamos bajar. Son miles de casos, temas de cambio climático, porque cuando yo emito, si yo emito un certificado y digo que yo tengo huella de carbono baja, yo tengo que tener algo que tenga validez fuera de mi jurisdicción. Yo tengo que tener que, sencillamente, debo tener algo que tenga valor no en la Argentina solamente. Tiene que tener valor en Europa, tiene que tener valor en Asia, tiene que manejarse contra un componente que sea de estándares. Por ende, no me sirve que esta regla me funcione nada más dentro de mi propio fuero, sino que tenga esos componentes de cross-border, de paso de frontera y que tenga de estandarización que son determinantes para todos los temas de blockchain. Género, hay un proyecto maravilloso en materia de violencia de género, generando pruebas criptográficas para casos de violencia de género en aplicaciones encubiertas. Así que pudiéramos pasar horas tocando. En la Argentina, el proyecto Didi arrancó en Villa, en la ciudad de Buenos Aires, a nivel de poblados poblados muy pobres desde el punto de vista de cómo documentar digitalmente la propiedad o componentes de la propiedad para poder acceso al crédito. O sea, hay una cantidad de elecciones. O sea, esta tecnología está por detrás de procesos electorales remotos. Cuando yo quiero saber que efectivamente está votando alguien fuera, pero es que no es que lo hemos hecho nosotros. O sea, los Estados Unidos tienen el 2018 haciendo las elecciones remotas en West Virginia y ahora en más de 10 estados de los Estados Unidos utilizando la tecnología por detrás. No es tecnología cripto, tiene que utilizar tecnología que está de alguna manera vinculada con el cumplimiento de estándares y que cumple de alguna forma con estos extremos legales que estamos mencionando. Para dar paso a nuestro break, hay un caso específico que es el caso del bono, que se emitió un bono emitido en el mercado de valores, regulado en el sandbox regulatorio en Colombia, lo acabamos de terminar, donde estaba presente el Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, junto con la Superfinanciera, que es el regulador financiero, y junto con Davivienda, que es una entidad financiera grande en el país. Y donde se emitió el primer bono, donde todo el proceso de emisión, registro, bidding, negociación, cupón, pago y todo el ciclo de vida quedó registrado y correlativizado a nivel de blockchain. ¿Qué valor tiene esto? Bueno, la automatización de cosas que la supervisión es muy costosa. El poder decir, es que no puedo cambiar el juego, es que yo efectivamente no puedo cambiar la fecha de pago, es que yo efectivamente puedo ir a un mercado internacional y esa condición o ese cumplimiento, poder macharlo y decir, esto tiene valor. ¿Esto para qué sirve? Como una prueba de concepto que igualmente tiene valor para transferencias monetarias condicionadas. Si ocurre esto, pasa esto y se paga esto. Ese poder automatizar ese tipo de relaciones es lo que de alguna manera va por detrás, pero toda esa documentación igualmente está completamente a la disposición. Quisiera que tuviéramos un poco de, por lo menos nos tomáramos unos 10 minutitos o alguna pregunta, no sé cómo estén ustedes. O sea, si quieren seguimos, si quieren hacemos la parada, como tú digas, Serena, Albi, ¿sí? creo que, bueno, habían un par de preguntas más, pero terminaste respondiéndolas. Ha sido muy claro, estamos todos que nos sale así como un mito.
yo creo que nos tomamos 15 minutos, tenemos una charlita TED, que siempre hacemos una pausa activa, pero bueno, quienes se quieren quedar, otros van a recuperar aire y agua para el mate, y volvemos en 15, ¿te parece? Me Y parece de paso te perfecto. dejamos descansar un poco a vos también. No Ah, te han hecho preocupes. la... Ah, ok. Dale, en Perfecto. 15 Entonces, volvemos. en Son 15 las minutitos. 17:09, a las 25 volvemos. Perfecto. Gracias. Estupendo. Bueno, como le decía, entonces, vamos a simplemente terminar el tema de algunos casos de uso. Les comentaba el tema del bono anteriormente. ¿Qué hace esto? Bueno, que al tener a todos estos actores regulados en el medio, entonces empieza a tenerse un poco menos de temor a las implementaciones con la tecnología. Es decir, este modelo de sandbox que nace en el Reino Unido a mediados de la década pasada, aunque nos parezca mentira, pero que de alguna forma de esta década, o sea, del 2015, sí, de la década pasada ya, de alguna forma lo que va a dejar poner y a decir, vamos a plantearnos un entorno seguro en donde podamos hacer pruebas, podamos verificar, tocar, jugar con la tecnología y de alguna manera saber entonces cuáles son los riesgos inherentes para saber cómo lo debo regular o controlar. Y eso es lo que se está ocurriendo en la región. Cada vez más estamos teniendo experiencias de sandbox regulatorios que le permiten a los entes poder decir, ah, mira, me estoy encontrando con esto, esta es la ventaja que puede haber. Otros de los casos del libro que son muy importantes porque en el ámbito público, como ustedes saben, nuestros problemas de transparencia en América Latina son tremendos, los temas de corrupción son tremendos, cuando hay ayudas sociales los temas también son tremendos, por más de que dicen, bueno, pero se va a robar la plata de una ayuda social. Sí ocurre y pasa, y lo sabemos, aquí no le voy a explicar a ustedes, porque todos tenemos un posgrado latinoamericano en esa materia, pero lo que sí es cierto es que los programas de transferencia monetaria condicionada, que es cuando yo te doy un beneficio económico, si ocurre esta circunstancia, si la madre cumplió con la escolaridad del hijo menor de tal edad, por lo menos en un 80%, si vacunó al hijo, entonces yo te voy a dar un apoyo de tal cantidad para lucha directa contra la pobreza como un subsidio directo. Esos programas tienen unos altos niveles de supervisión. Cuando tú puedes automatizar estos procesos y cuando tú puedes utilizar esta tecnología que le genera un componente de confianza distinto, cambias el pareto de supervisión y de los costes que tiene que ver esto. Normalmente estos programas de ayuda directa que vienen desde hace 20 años tienen un peso tremendo, importantísimo. La pandemia los aceleró, fueron necesarios durante la pandemia. Tienen que tener la posibilidad de tener estos componentes de automatización y de certeza para evitar que cuando tengamos que desmontarlos hay que desmontarlos, pero cuando hay que aplicarlos efectivamente a quien corresponde. La identidad digital en el sector agrícola. Agro es un proyecto en el Perú que se está utilizando porque existen agricultores que no pueden dejar el récord, la historia de su producción agrícola y que de alguna manera pueden a través de estos activos digitales que crean por vía de este wallet en la red, tener un componente que no solamente los identifique a ellos, sino que certifique y los permita darle esta continuidad de certificación de origen de lo que están haciendo. Van a ver en la página web que les compartí muchísima información que va tanto desde el punto de vista de la red de blockchain, a qué va tecnológicamente hablando, cómo funciona este tema de protocolo, no de protocolo de consenso que lo tienen en el blockchain framework, el framework de la red, sino igualmente cómo funciona todo este tema de rotación de nodos para que no haya captura, cómo funcionan todos los mecanismos de gas, ya informaciones mucho más técnicas. Casos de uso relevante como el de Cross Border Payment, en donde se hizo una prueba de concepto con el Laboratorio de Innovación de Citibank, enviando dinero desde Washington, D.C. hasta República Dominicana y probando las eficiencias formales que tiene utilizar estos modelos de dinero tokenizado o documentaciones sobre la identidad digital autogestionada y cómo funciona, de qué va esto, cómo ocurre esto, cómo de alguna manera yo puedo implementar estas cosas y que se están haciendo. ¿Se están haciendo en dónde? Se están haciendo a nivel del Mar de Plata. Hay pruebas que se han desarrollado, otras que se han desarrollado en Misiones,
Hay una empresa que es aliada nuestra que se llama OECity, que ha venido trabajando con programas en esta materia. El gobierno federal, por su lado, igualmente con poderes judiciales. Mi razón de estar acá es porque efectivamente hemos apoyado y estamos apoyando a que efectivamente la Junta pueda trabajar el bus judicial y contar con una red que le permita tener unos anclajes seguros cuando se comparte información entre los diferentes poderes judiciales a nivel de la Argentina, de todas las provincias de la Argentina. Es decir, hay un cúmulo de usos que igualmente van a poder ver y están los links formales. Voy a brincar para la otra presentación porque la idea es que pasemos ahora a el componente de identidad digital. Y aquí quiero comenzar por plantear algo que es paradójicamente ya ahora sí vemos completo, ¿correcto? Corrígeme ahí, Giancarlo, si se está viendo bien, correcto, ¿no? Se ve Está bien. perfecto, está corriendo perfecto, así que... Perfecto, estupendo. Disculpame, Vivi. No te preocupes. ¿Qué pensamos tocar rápidamente acá? Igualmente con la expectativa de que si agarran el 2%, vamos bien para entrar. Y para después ver con detalle y profundizar y ir a la fuente. Básicamente, ¿qué es este concepto de identidad digital? ¿Qué es esta cosa que se llama credenciales verificables, identificadores descentralizados, esto de cadena de confianza, identidad en el web 3.0, que tanto está de moda y tanto hemos escuchado por ahí, que si la web 2.0, la web 3.0, y algún caso de uso en materia de identidad que vemos con un componente de alta relevancia. Alvin, sí, Alvin, si te parece, bien. mira, te voy haciendo unas preguntas, así, sí. Algunas para que no pasen los temas en particular. Pregunta Estupendo. Jorge Ruani y dice, ¿serviría para garantizar la no pérdida de documental? Totalmente. De hecho, lo que está sucediendo, primero, la no pérdida, porque de alguna forma siempre yo voy a tener, o sea, no hay manera de que yo pueda perder un registro si yo puedo recuperar mi wallet y mi llave. A diferencia de lo que ocurre en el mundo cripto. Aquellos que tienen cripto o han comprado cripto, han comprado Bitcoin, saben que si yo pierdo mi wallet y pierdo mis llaves, no puedo recuperar. Si yo pierdo mis 12 palabras que me dio el protocolo para yo poder rescatar, yo no voy a poder recuperar esos Bitcoin o esos Ethereum que tengan un momento determinado. Pero estamos hablando de wallets que tienen que tener la capacidad de recuperación. Por ende, porque estamos hablando de un entorno empresarial y estamos hablando de un entorno de gobierno, utilizando la misma criptografía. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de wallet, yo puedo de alguna manera, lo que yo documente digitalmente en esa wallet, que está siendo mi herramienta con la que yo entro en la red, pero que me identifica a mí en la red, yo entonces tengo el resguardo de esos componentes documentales totalmente, siempre y cuando los haya documentado correctamente. Vamos a lo mismo de siempre, tecnología, herramienta, si lo uso bien. Si con la llave de inglesa me cepillo los dientes, me va a ir mal. La identidad. Entonces, ¿cuál es el primer punto que me encantaría poder comentarles? En materia digital, tenemos poca regulación en nuestros países en materia de identidad digital. Tenemos mucha regulación desde los años 2000 en materia de firma, porque era la manera que la firma digital, la firma electrónica, como veíamos la forma de identificarnos a nivel de la web y a nivel del Internet. Pero esto ha evolucionado y va a evolucionar y cada día va a evolucionar más en nuestros países como consecuencia de un cambio normativo que se está generando a nivel global, no solamente en Europa, sino también en otras partes. Por un lado, yo tengo la identidad que me da el gobierno. Esa la llamaríamos probablemente identidad fundacional. Es decir, si yo tengo un número de DNI o de cédula de identidad o de pasaporte español, en el caso del DNI, pasaporte español, bueno, automáticamente esa es la originaria mía. Eso no quiere decir que ella es mi identidad. Ella es un componente que sea mi identidad originaria, pero yo puedo tener otros atributos que son los que hacen de que yo sea quien soy. Yo puedo ser hincha en un momento determinado de el Boca, ¿verdad? O puedo ser de una determinada orientación política, o una determinada orientación sexual, o afiliado a un determinado club, o ser trans. Y todo eso, tener una religión, haber estudiado en un colegio, tener una generación, y todos esos componentes son los que realmente generan mi identidad. Mi identidad no puede ser un pasaporte. En ese caso yo tendría un problema de múltiples personalidades, porque yo tengo la nacionalidad venezolana, la nacionalidad española, viví
y tuve residencia en el Perú y adicionalmente a eso domicilio fiscal en los Estados Unidos. Tendría un problema de civil y las 20 personalidades. Una película de los años 80 que había por ahí, o los años 90. Específicamente, entonces todos estos atributos vienen a cuenta. Pero cuando voy a Internet, me encuentro con que las redes sociales me han dado también la manera de autenticarme. Entonces hay una cosa importantísima. Tenemos que diferenciar autenticación de identidad. Eso es muy importante que lo entendamos. La identidad digital, ¿verdad? Es una cosa. Y la manera de yo autenticarme es otra. Entonces yo puedo tener mi identidad nacional de ser originaria, de ser Albi Rodríguez Jaramillo, que soy español en este momento en el ejercicio de mi identidad como español, con pasaporte y con DNI número tal y cual, pero al mismo tiempo yo me autentico en la web. Y puede ser que un método de autenticación en la web sea a través de mi cuenta de Twitter, porque Twitter maneja mucha información mía y de alguna manera ella hace la cuenta y se maneja. Pero puede haber otra plataforma o otro componente en donde yo, en otro contexto, sea con mi correo electrónico, que igualmente me pidió un mecanismo de autenticación. Entonces, una cosa son autenticaciones y otra cosa son identidades, y que tengamos ese elemento concreto, pero que al mismo tiempo no nos cubren todos los componentes de lo que es nuestra identidad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que busca este modelo? Entonces, para esto vamos a entender cada uno separadamente de forma muy rápida. Por un lado está la identidad digital centralizada. Es decir, yo tengo un ID provider y service provider, un proveedor de servicio de identidad y un proveedor y un servidor y un servicio provisto por alguien. Y yo sencillamente centralizo, ¿ok? Yo tengo un solo mecanismo a través del cual yo entro, me autentico y me genero. ¿Qué podría ser? Bueno, básicamente mi correo electrónico está siendo el mecanismo que yo he dado para yo tener acceso a un determinado servicio. Y eso me lo dio un proveedor de identidad en este sentido, con la firma, solamente con el correo electrónico, que me lo dio Gmail, me lo dio Google, cuando hice todo mi proceso a nivel de Google. Por eso le importa tanto saber dónde estoy, doble método de autenticación, y que nadie utilice mi correo electrónico porque sabe que es mi manera de yo autenticar en un momento determinado. Pero yo también puedo tener sistemas provistos por terceros. Ustedes tienen Autenticar en la Argentina, donde hay servicios calificados mayores y son diferentes mecanismos con diferentes niveles de seguridad jurídica sobre cuando yo intervengo en la web. No es lo mismo que yo me autentique en un portal con mi correo electrónico a que yo me autentique con una identidad equivalente al del paso de frontera, donde biometría, verificación física, verificación facial, o sea, verificación electrónica, criptográfica, esté presente. Entonces, de la misma manera, tenemos entonces proveedores que en un momento determinado nos pueden, de forma aislada o conjunta, también servir de autenticadores para esta identidad provista por terceros. Ejemplo de esto, tenemos, bueno, efectivamente cuando nosotros vamos, lo que explicaba anteriormente con el caso de Twitter, si yo voy con LinkedIn o con Twitter o con alguna red social y yo me dicen, autentícase con su cuenta de LinkedIn, ¿qué están haciendo? LinkedIn vende un servicio, está diciendo, efectivamente, ese señor que está diciendo que es el que es, porque te lo digo yo, no porque él te lo dijo a ti. Entonces, ese tercero es el que está teniendo esa relación. Pero luego, lo más importante es que hacia dónde estamos yendo, a la identidad donde esté centrada en el usuario. Es decir, donde es el usuario el que tiene que tener el control o la gestión tanto de su identidad como la manera de presentársela a su service provider, al proveedor de servicios en un momento determinado dentro del Internet. Y voy a poner un ejemplo. Cuando nos empezamos a dar cuenta que una gran red social se metió en un negocio porque todo su modelo de negocio como tal, de monetizar, permitía que se pudieran alterar elecciones, porque se podían, con Cambridge Analytica, salir el escándalo de que efectivamente yo estaba dándole la publicidad que quería o levantando los niveles de odio, de rechazo, de aceptación, como consecuencia de cómo le metía publicidad a alguien porque podía entender su profile y toda su data. Yo agarré toda la data de la gente y yo moneticé y me he hecho trillonario con la información y la data de la gente. ¿Qué es lo que van y hacia dónde van los sistemas ahora? Hacia que sea el ciudadano el que tenga el control de la data. ¿Estamos ahí en ese momento? No, todavía no. Sería completamente iluso decir que estamos ahí. Pero estamos en el camino para. Y el primer punto es que efectivamente usted tiene que autorizar y que las cosas de mi data personal no la puede utilizar si yo no le doy permiso.
Si yo le doy permiso a todos los cookies cada vez que viajo a Europa y le digo, go, bueno, yo estoy autorizando que sepan toda mi tripa, que agarren toda mi data, la vendan, la empaqueten y la muevan. Pero si por el contrario yo digo que solamente lo que son cookies funcionales, los que yo autorizo, yo entonces estoy resguardando que haya cierta información de metadata, de paso, que navegué yo, por dónde navegué, que no lo tenga que ver el proveedor. Recordemos que el Internet es público y que de alguna manera eso forma parte de nuestra identidad. Si yo, por ejemplo, veo la Fórmula 1 o yo veo el fútbol y yo entro y lo veo por Internet, yo tengo un comportamiento donde ese paso mío por ese portal del fútbol o de la Fórmula 1 o del deporte que corresponda, va a ser un identificador mío, va a ser parte de mi identidad. Eso me diferencia probablemente de otra persona que no puede ver un balón o que de repente no puede ver un coche, un carro. Entonces, en ese sentido, cuando surgen los modelos de protección de data personal, estos modelos de identidad centrada en el usuario pasan a tener mayor valor. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí me van siguiendo. No sabía lo de los cookies. Así es. Y cada vez que decimos, ok, venga, le estoy dando regalado todo lo que tiene valor para que él monetice, pero no va a ser, bueno, por esa razón, ustedes se dirán, bueno, ¿y por qué razón cuando yo abro otra vez el teléfono, si me empiezan a aparecer, me metí y vi una publicidad de un departamento, de la venta de un piso, de un departamento, y entré y navegué y le di OK porque me interesaba ver la foto a lo mejor de la persona que aparecía ahí y me pareció muy interesante y muy bonito. Bueno, resulta ser que si yo autoricé, entonces ahora cada vez en cuando me van a aparecer publicidades que están vinculadas con compras de apartamentos, la zona que yo fui a ver, en la hora en la que yo hice la gestión, porque toda esa metadata es todas las huellas que nosotros vamos dejando en el Internet, que son, como decíamos al principio, públicas. O sea, el Internet es público. Y a nivel de manejo de información, toda esa información es pública, salvo que nosotros autoricemos. Entonces, el régimen de cookies o el régimen de protección de datos lo que hace es que pongamos un límite a esa gestión por parte de los operadores. Pero luego, en esta intención centrada en el usuario con blockchain, ¿qué es lo que busca? Y vamos a tratar de entender este dibujito y aquí nos quedamos para de alguna manera darle un poco más de profundidad. Ya dijimos que teníamos nuestro blog de papel carbónico, ¿verdad? Bueno, digamos, esa es la blockchain que está en la parte inferior. Que nosotros siempre tenemos un emisor de una identidad en un momento determinado. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una universidad que me va a emitir después de este curso un certificado. Y va a decir que yo cursé el número de horas, que efectivamente pasé el sistema de evaluación y que efectivamente yo soy el beneficiario. Él emite esta credencial, este elemento, que lo hacíamos antes en papel, ahora lo hacemos en digital. Pero al hacerlo en digital lo podemos copiar, lo podemos alterar, lo podemos modificar, podemos cambiar el nombre, podemos agarrar, así sea un PDF y editar un PDF. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ese proceso de emisión se registra en blockchain. Es decir, se registra una prueba criptográfica en la blockchain de cuando se emite ese documento digital. Y eso, de alguna manera, se asigna, se comparte, se le entrega a alguien que tiene una wallet y que esa wallet tiene una llave pública y una llave privada y que tiene esta cosa que se llama DID, que se llama Digital Identifier, que es un identificador distribuido que lo que hace es poder firmar que recibió eso, que era él, y eso también queda registrado en la blockchain. Cuando alguien en un momento determinado me pide a mí el certificado porque un empleador dice, yo quiero saber si efectivamente esta persona cumplió la diplomatura, que se cumplió con Mario, y que se realizó el día tal y tal y tal y qué sé yo, y eso es esencial para un determinado puesto, servicio que se vaya a tener, automáticamente, esa verificación no la va a hacer preguntándole al emisor ni a la apostilla, sino yendo directamente a las pruebas criptográficas que están registradas en la blockchain que verifican que efectivamente esto ocurrió. Entonces, eso, de alguna manera, lo que permite es que tengamos la garantía de saber, no porque lo está diciendo quien nos lo presenta, sino porque podemos verificar que fue emitido por quien lo emitió. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Es decir, no es porque yo agarro y yo digo, yo soy graduado en la Universidad Católica Andrés Bello. No, es que si en el año que yo me gradué, que fue hace muchos años, en el año 92, si hubiese existido esto, ¿verdad? Entonces el título tendría una firma criptográfica, como si fuera una firma digital, pero que la manera de corroborarla no es contra la base de datos del organismo supervisor de esto, sino sobre la blockchain.
Y cuando se verifica sobre la blockchain, se sabe que se otorgó a un identificador que está vinculado conmigo y que yo controlo en mi wallet, y que por ende cuando yo se lo presento a una determinada universidad porque voy a optar un cargo como profesor, no necesitan ver una apostilla vulnerada, alterable, falsificable. Y si no, pregúntenle a la población migrante venezolana todo lo que ha sufrido como consecuencia de las falsificaciones en Venezuela, de todos los procesos de autenticación donde cobraban hasta $500 por sacar una apostilla en un momento determinado un documento que no tiene ningún tipo de formalidad o costo por lo que significa la apostilla de La Haya para todo aquello. Entonces, Albi, sí. te interrumpo de nuevo a ver si te parece bien. Mira, acá hay otra pregunta de Enrique González. Pregunta, ¿tanto el emisor como el proveedor deben estar en la misma blockchain? Sí, cuando yo, por eso hablamos siempre de ecosistemas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo voy a estar yo como verificador? Bueno, yo no necesito estar en la blockchain, yo necesito poder ver la blockchain. Por eso esos nodos observadores y esos buscadores son importantes. Porque yo no voy a estar en la blockchain. Yo probablemente lo que voy a meter es los datos en un buscador para poder decir, efectivamente, esto está registrado, es correcto, esto es válido. Yo no tengo que tener wallet, pero también pudiera tener wallet. Y entonces empiezan a surgir interrelaciones. Por ejemplo, yo puedo presentarte a ti, ¿verdad? Mi certificado. Y tú, al mismo tiempo, decir, bueno, mira, es que aparte de que tú me lo estás dando porque está emitido por la Universidad Católica Andrés Bello, yo puedo atestar, yo puedo ser testigo de que efectivamente tú sabes de lo que estás diciendo, porque yo lo viví. Y yo te lo atesto. ¿Cómo te lo atesto? Teniendo también otro wallet y firmando. Entonces, cuando yo agarro una credencial verificable y la recibo de ti, y yo suscribo y la atesto, y yo la firmo, automáticamente yo estoy dándole más valor a ese activo digital que está circulando en la blockchain. Al mismo tiempo, yo puedo revocarla. Es decir, yo puedo en un momento determinado, aplico un banco, porque estoy aplicando un crédito. Y cuando voy a aplicar crédito, me piden una carpeta con una cantidad de cosas y informaciones en el estado financiero. Información delicadísima, que yo estoy dando porque a mí me interesa el crédito que él tiene, pero no porque él sea Dios. Bueno, señor banco, si yo eso lo puedo digitalizar y darle acceso a usted por un tiempo temporal, y si usted no me aprueba el crédito, yo revocar el acceso para que efectivamente usted ya no tenga acceso a esa información, entonces yo empiezo a ejercer el derecho al olvido que trae la legislación de protección de datos que nosotros estamos de alguna manera desarrollando para que esto esté en manos y control del usuario. ¿Así? Entonces, esa es la clave de, ahora, pueden haber tantas relaciones o interrelaciones como las queramos ver en los modelos de negocio que se desarrollan y se plantean. En ese sentido, es importante, hay una documentación que va a ser súper ilustrativa, hay mucha documentación en español, en castellano, en inglés, en alemán, pero este documento, que fue cuando el gobierno alemán decide explicar un poco estas credenciales verificables. Bueno, no sé si ha dado clase alguna vez en este programa, pero un grandísimo colaborador, profesor argentino de Mendoza, Sebastián, en un artículo que publicó que nos encantó y que hemos trabajado juntos estos temas, entiende a las credenciales verificables como un tipo de token, porque un token es una representación digital. Entonces, digamos que podemos tener distintos tipos de token. Estas credenciales verificables que tienen como una vida vinculada a un wallet, ¿ok? Yo o las creo fuera de, o las creo con un formato estándar y las asigno a un wallet, o las puedo crear con el wallet. Cuando ustedes ven, ahora que está de moda el NFT y muchos de ustedes a lo mejor se han puesto porque son curiosos a ver OpenSea y a decir, voy a ver cómo monto un NFT en OpenSea porque son 4 pasos dándole 3 clics. Y usted crea, usted lo que está haciendo es teniendo una wallet que está firmando y creando un documento que usted dice que es suyo. Es decir, estás creando un activo digital que le estás poniendo una identificación que está diciendo que te pertenece. Bueno, en la medida que esa credencial verificable entra en relación con el sistema y yo entro en relaciones comerciales, económicas, políticas, porque puede ser que voté y que ya cumplí con mi derecho al voto, que haya un control sobre el proceso electoral. Si yo he votado en un momento determinado con una wallet que tiene verificación biométrica, al mismo tiempo verificación de geolocalización y al mismo tiempo tiene la verificación de mi móvil por mi número de teléfono y cuádruple nivel de autenticación. Si yo
hice eso, como lo hicieron los soldados de Afganistán en el 2018 para votar en las elecciones del 2018 de Middleton en West Virginia, y votaron a nivel remoto, entonces yo estoy teniendo la posibilidad de darle el acceso al voto a alguien que está remoto y que en otro escenario, o que no vive. ¿Cuántos argentinos viven fuera de la Argentina? ¿Y cuántos venezolanos viven en la diáspora fuera y no pueden ejercer legítimamente su derecho como consecuencia de esta realidad? Entonces, esta credencial simplifica, estoy hablando de cosas técnicas, pero al final del día es un QR, vamos a tener un QR, pero que un QR que hay que ponerlo en contexto. Cuando decimos, la credencial de vacunación la tenemos por QR, pasa el QR, bueno, yo le explico eso a mi padre, que tiene 85 años, y para él un QR es un QR, y todos los QR son iguales. Pero entonces que este QR está yendo a hacer la verificación no en una base de datos central, no en una computadora individual, está yendo a hacer la verificación en los 200, 300, 500 o 1000 nodos que hay distribuidos en donde ese registro está establecido. Por ende, podemos tener un valor cross-border y puede entonces entrar a ver otro tipo de relación. Credenciales, entonces, como modelo, entonces también tenemos proveedores de servicio que son verificadores. Es decir, podemos tener proveedores de servicio a nivel del Internet que se encargan de hacer la verificación. Podemos tener autenticar haciendo procesos de verificación, y es lo que un poco el gobierno federal también quiere poner como una agenda en materia de identidad digital, al igual que lo está queriendo hacer las municipalidades y al igual que lo está haciendo, queriendo hacer igualmente la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir, aquí la política, yo creo que en la Argentina lo bonito que está pasando es que esta materia le interesa a todo el mundo, y le interesa a todo el mundo por su empoderamiento y probablemente porque, como lo he dicho, efectivamente, Satoshi como que era argentino. Tanto emisor como proveedor deben estar. Después varios profesionales estarían complicados. Los algoritmos saben más de mi identidad que yo. Sí, los algoritmos, por eso es que uno tiene que tener este tema que tanto mencionaba Laura, el tema de educación digital, entendimiento digital. Ayer le hicieron un phishing a mi padre, no voy a entrar en eso porque tenemos poco tiempo, pero es una historia que, digamos, increíble. ¿Cómo puede ocurrir eso? Estamos en Europa, él se encuentra acá y puede pasar. Entonces, cada día más necesitamos valernos de este tipo de tecnología para protegernos un poco más. Entonces, estos identificadores, esto no es para ustedes, por favor, esto es cómo es la estructura del script, de cómo es en la línea de código. Esto es un estándar que de la W3C, que es el organismo de estandarización del Internet. Esto no lo estamos inventando nosotros. Esto de alguna manera lo que estamos haciendo es replicando los conceptos que valen. Pero luego hay una cosa que se llaman cadenas de confianza. Es decir, si yo empiezo a conectar, como decía anteriormente, una serie de lógicas, yo puedo tener cadenas de confianza que me permitan, así yo no esté en un momento determinado en una misma red, poder tener escenarios de interoperabilidad con otras redes. O sea, yo pudiera entrar a interoperar con la red europea y tener la verificación de la red europea porque tenemos listados de firma de confianza que de alguna manera van de forma distribuida. Esto es un poco más denso, no nos paremos en esto, esto es un componente complementario. A donde quiero llegar es esta última lámina, que es aquí donde quiero que se lleven este plato ya para un poco ir cerrando. Todos los sistemas de identidad digital tienen, y más estos que estamos hablando, tienen estos tres grandes componentes. Por un lado tenemos un componente de regulación, un componente de tecnología y una cosa que se llama marcos de confianza. El componente de regulación es que nosotros vamos a tener una normativa que va a arreglar la firma, el sello digital, la protección de datos, que esa regulación preexiste. Y en algunos casos habrá que hacerle ciertos ajustes, como lo está haciendo ahorita en la regulación europea, para que efectivamente estos modelos fluyan naturalmente. Y un wallet general, en vez de tener un DNI físico, en vez de tener una cédula de identidad en plástico con un chip, yo tenga una cosa que esté en mi móvil, en mi celular, y de alguna manera con ella, sea con la que yo me interrelaciono y la pueda rescatar si me roban el celular o lo pierdo, si me rompe, es precisamente para manejar todos estos activos digitales que no solamente van a ser atributos de la identidad, podrán ser títulos de propiedad de un vehículo que tenga yo y que ya en vez de hablar de un registro central, lo esté manejando por vía de wallet, o eventualmente una marca, un NFT, o un certificado bancario que en un momento determinado quiera, o el mismo pago a nivel de dinero tokenizado. Necesito una tecnología en donde estas cosas ocurran y esto pase.
Entonces hemos hablado de identificadores descentralizados, de estas credenciales verificables, que son esta figura, de estas prestaciones verificables. Es decir, cuando yo muestro esto, cuando me lo atestan, las billeteras, que hemos hablado de ellas también, estos wallets que necesitamos para poder actuar. Necesito estos componentes tecnológicos. Pero necesito una cosa que se llama marcos de confianza. Perdón. Los marcos de confianza, ¿qué son? Bueno, cuando yo pongo reglas para decir cómo entiendo las cosas. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo digo, en un momento determinado, un correo electrónico me da un nivel de seguridad, de confianza para saber quién es alguien. Porque es su correo electrónico, y si un Gmail, digamos que Gmail fastidia mucho a la gente, pide doble método de autenticación, si ve una dirección IP rara, llama y dicta una alerta, me puede servir para ciertas cosas, pero si yo voy a manejar en un momento determinado un nivel mayor, yo necesito tener un mayor nivel de confianza. Entonces me van a pedir otras cosas. Me pueden pedir biometría, me pueden pedir presentación física, de que yo me presente, haya biometría, tenga llave, tenga criptografía, y pudiera ser que me pidan también que yo presente documentos alternos, es decir, que yo diga, aquí está mi pasaporte venezolano, aquí está mi cédula de identidad venezolano, y estoy en otro país, pero que de alguna manera ellos lo tengan como un elemento de corroboración de que efectivamente para tener ese valor superior, es que efectivamente yo debo cumplir con esos requisitos. Esto es llamado en inglés, que son los level of assurance. Todo esto, este Trust Framework, que es el término que ustedes verán en la literatura en inglés, estos marcos de confianza, lo que plantean en sus fondos son cuáles son esas reglas que yo debo tener para tener de operaciones muy sofisticadas a operaciones muy pequeñas. La validación de prueba documental digital, no encuentro el proyecto en LACCHAIN, ¿existe o entendí mal? Daniel, validación de prueba documental digital. La validación de prueba, el proyecto de Ni Una Más, el de violencia de género, ¿al que te refieres? Daniel, contéstame por el chat y seguimos. Y vamos con el final. Entonces, van a ver, y esto les va a quedar en la presentación, después la tendrán, la distribuirán, ¿qué está pasando a nivel de esto? O sea, los países están con carpeta ciudadana trabajando estos componentes, incorporando este tipo de soluciones. En Buenos Aires, el tema, hay un plan planteado en materia de transformación digital por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Web3 en Europa, lo que yo acabo de mencionar, el tema de COVID ha acelerado este proceso. Es decir, esa segunda capa que veíamos en las tres capas de cuando hablamos del blockchain ha tenido una aceleración importantísima y fundamentalmente como consecuencia del COVID. El COVID ha obligado a que cuando haya la movilización transfronteriza, pero sobre todo el manejo de lotes farmacéuticos, el poder decir en un momento determinado que una producción viene de un lado o de otro, ha hecho que todas esas cosas futuras para los que puede valer blockchain, como la trazabilidad, el origen, etcétera, tengan de alguna manera una maduración mucho más acelerada y que es parte de lo que nosotros estamos viendo. En el pasado, en la Web 1, para los que simplemente se queden también con este concepto. En la primera década del Internet, nosotros teníamos páginas estáticas, páginas en las cuales de alguna manera en HTML veíamos una información y eran periódicos que habían, ciertas tiendas, había un componente de e-commerce porque había alguien que de repente vendía una cosa con tarjeta de crédito, pero era un componente en donde no había más que información. La web 2 la caracterizamos por ser una web ya de una década posterior de las plataformas, donde Google, Facebook, Twitter entran y otras más, Instagram, entran a tener mucha información nuestra, a tener mucho valor, a prestar muchos servicios, pero en la barriga de ellas. La web 3.0, donde ya hemos entrado desde el punto de vista de la maduración de esta tecnología, es que efectivamente nosotros podamos tener el control de la data y nuestra gestión, y viene por vía de básicamente aplicaciones descentralizadas, NFT, credenciales verificables, wallet, y a eso se le puede incorporar inteligencia artificial y otros componentes de interoperabilidad que harán y que pueden hacer que los procesos vayan en una línea. Los wallets, como está pasando en Europa, permitirán que nosotros podamos tener estas credenciales verificables, donde tenemos el ID emitido por el gobierno, pasaporte, certificado de salud, cuando hablamos de todas estas cosas, o tokens vinculados, que son representaciones digitales
¿verdad? De la seguridad de propiedad, como puede ser un carro, casa, ropa, que en un momento determinado tenga, o de utilidad, como certificados, cupones de fidelidad. ¿Cuántos nos sufrimos con todas esas campañas de fidelidad donde nunca se puede hacer efectivo el uso de un determinado servicio? Tenemos tantos puntos en tantos sitios. Bueno, ¿cómo hago interoperable? Bueno, hacia allá es un poco hacia dónde va esto, pero sobre todo el dinero digital con tanto CBDC, stable, cripto o dinero electrónico tokenizado a nivel de sus representaciones. Porque en el fondo todos van a ir con el mismo ropaje de alguna manera y la regulación lo acompañará. Les dejo simplemente la referencia de este programa de LACPAS, que a nivel de 9 países de la región están haciendo la verificación conjunta de los credenciales de vacunación. En Europa eso opera completamente sin verla a cada uno, o sea, simplemente dónde está su QR, pero de su móvil, que sea suyo, automáticamente se pasa y se hace la verificación y se sabe cuál es el estado que tiene la persona. En nuestros países me ha tocado viajar después de la pandemia y ¿qué pasa? Bueno, la persona lee para ver si efectivamente el que emite la Argentina tiene esta forma y tiene este color, como si estuviera viendo, no sé, un pedazo de cartón o un plástico o un documento convencional. Entonces, la idea es que efectivamente estemos en esta solución de interoperabilidad, que es en lo que estamos trabajando en este momento. Pero igualmente con diplomas, con el tema de educativo, que es importantísimo. O sea, que yo efectivamente no esté dependiendo, como decía, de todos estos componentes, como son todo esto. Me interesa conocer más el tema. Bueno, toda la información de identidad digital, les comentaba que hay uno de los links que les había suministrado. Hay un libro que coordina, donde participamos todos los miembros del equipo y otros expertos, realmente expertos en materia de identidad digital, que se llama Identidad Autosoberana, que lleva como que el paso a paso para comprender. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque va a ser un habilitador de modelos de negocio que pueden cambiar. Es decir, antes yo necesitaba tener, literalmente, o sea, antes yo necesitaba tener una cosa que se llamaba billetera, porque yo metía ahí billetes y metía ahí tarjetas o tarjetera o como la llamemos en nuestros países. Ahora necesito tener un móvil, porque el móvil inteligente es el que me va a almacenar tanto los componentes criptográficos como esos elementos documentales vinculados a ellos con carácter de seguridad. El documento, después te podemos mandar el link del caso de violencia de género, pero es un caso que también aplica identidad digital y voy a tomarme un minuto más nada más para mencionarlo. Básicamente es una aplicación encubierta donde la víctima, que sabe que puede estar enfrentada a una situación de violencia de género, tiene una aplicación camuflajeada, que puede ser una cosa de receta de cocina, un blog de recetas o una aplicación de yoga, y donde hay un botón encubierto que puede ser, quiero aumentar el plan. Eso es un botón de pánico. Ese botón de pánico abre una grabación de video de 30 minutos que automáticamente que se hace el recording, se saca, se firma por identidad digital y se manda a un entorno cloud de seguridad que con un dashboard le permite a la víctima poder decir, yo quiero esto enviárselo al fiscal o a mi abogado, y entonces poder enviarle algo que aparte está firmado por 3 veedores complementarios. Entonces, conclusión, el modelo lo que busca es que no sea la palabra de la víctima en su teléfono versus la palabra del victimario, sino que sea una evidencia que tenga trazabilidad y que tenga seguridad de la cadena de custodia digital, por decirlo de alguna manera. Y complementariamente a eso, si a eso le ponemos firma digital en la punta, al final, bueno, tendremos una cosa que llega directamente y que no necesita un perito o un experto para ser introducido en el proceso. Puede ir al fiscal directamente y el fiscal puede tomar acciones de manera directa. Entonces, bueno, mucho que aprender, así es, mucho que leer, mucho que ver, completamente a sus órdenes. Me pueden buscar por redes a nivel de LinkedIn, de Twitter. Twitter es Albi Rodríguez y en LinkedIn Albi Rodríguez Jaramillo, y con muchísimo gusto. Y a la hora de proyectos, identificación, con todo el gusto del mundo, la información que consideren complementaria, porque esto es un bien al beneficio de todos ustedes y que irán viendo cada día más en funcionamiento. Entonces yo diría que hasta aquí, si no tenemos alguna otra pregunta, Giancarlo. Albi, querido, muchísimas gracias, volví. Ah, Volví hace un Mario, qué ratito, te estoy chévere. siguiendo.
Saludos de todo el equipo de modernización del Gobierno Nacional, de Papaña, Hermigarate. Qué chévere, qué chévere. Hemos estado charlando de ti mientras estabas. La verdad que bueno, muy agradecido. No sé si alguien quiere habilitar podemos hacer una preguntita o dos, tenemos 3 minutitos. Levanten la mano y abrimos micrófono. No sé si Daniel Chapo, alguno del equipo de tecnología, pero contarles que Albi es un líder en Latinoamérica, ha impulsado y es fundador de la LACCHEN, ya la vieron. Nosotros estamos muy entusiasmados con la posibilidad de, a través de la Junta Federal de Corte y nuestro instituto, empezar a desarrollar, no ser solo parte del ecosistema LACCHEN, sino también charlar sobre el tema de identidad y de vinculación e interoperabilidad latinoamericana. Así que Albi, sos un ejemplo, una inspiración. Gracias por haber aceptado poderte tener acá unos minutitos porque estás muy ocupado. Esperamos verte en octubre en el Congreso en Argentina, en el Congreso de Tecnología y Justicia. Así que, y te cuento que este jueves tenemos reunión en San Juan y estamos terminando de aprobar la suscripción al ecosistema. Qué maravilla, pura buena noticia y bonita, qué bueno. Y las palabras, todos esos piropos que tiró Mario, se quedan cortos con lo que es tener a una persona con ese deseo y trabajo y concreción de modernización digital dentro de una corte. Eso no tiene nombre. O sea, eso, pero por eso le digo yo que yo creo que Satoshi, le decía yo al principio que Satoshi para mí era argentino y no porque está hablando con ustedes. Se lo digo a los chilenos, uruguayos, colombianos, venezolanos, no me importa, ¿entiendes? Pero en fin, súper agradecido de verdad. Para mí ha sido todo un honor y ojalá que de verdad podamos hacer que esto nos permita mayor inclusión, mayor transparencia, mayor seguridad, mayor lucha contra la corrupción, el ejercicio de los derechos ciudadanos, que es lo más importante. Entonces, coincido, esperamos un montón de desafíos, como te digo, a lo mejor esta puede ser la primera, nosotros este es el segundo año, la segunda corte de esta comunidad. A lo mejor podríamos llegar a acreditar en la LACCHEN los diplomas de esta diplomatura, que tenemos 12 países de Latinoamérica. A lo mejor somos la primer diplo que puede certificar en LACCHEN. Nos vamos a poner a trabajar, tenemos mucha tarea, así que vamos a ver, lo vamos a charlar, te llamo en la semana. Así que como corresponde a un hermano latinoamericano, le vamos a brindar a cámara abierta un fuerte aplauso a cancha llena. A ver, Robert. Ahí Gracias, está, Mario. Ya nos tenés, somos parte del ecosistema y sos parte también de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Albi, a descansar porque también el esfuerzo del horario, no sé, ya deben ser como las 23, las 0 horas. Son las 11:10 de la noche. Bien, a descansar, vale. Una cañita y una tapa. Muchísimas gracias. Hasta luego, chao, abrazo. Gente, equipo, Giancarlo Celi se quedó, hemos sufrido corte en Mendoza, así que no tenemos internet, luz, nada. Alguno por ahí. Estamos, Mario, estamos. Bien. Agradecido, recuerden, sábado tenemos a Simari, uno de los especialistas más importantes de inteligencia artificial de la Argentina. Lo vamos a tener con Data Analytics de 9 a 11. Martes 13, puede fallar, inviten. Miércoles también tenemos re intenso, se viene el segundo semestre, se los dijimos. Así que, Giancarlo, gracias. Vivi, como siempre. En las sombras, Robert también, Colo, la Celi por ahí escuchándonos desde un celular. Nos vemos sábado que viene, 9 horas. Nos vamos con hip hop, disfrutando.